tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto recibirlos hoy en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Pues felices de recibirlos, estamos en la emisión número 70. Bienvenido a nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Pues buenas noches. Hace ratito antes de entrar al aire pues estamos platicando, ¿no? Que pues ya llega esta hora en un día martes en donde pues todavía pues estamos un poquito lejos del fin de semana, pero pues no por eso tenemos que estresarnos, ¿no? Que este programa lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes, que para nosotros pues nos sirve como una ventana, como un espacio en donde pues podemos platicar de una manera amena, agradable, que siempre ha sido la intención de este espacio pues de divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular. Y pues por consiguiente, pues nos da mucho gusto estar el día de hoy nuevamente en la ocasión número 70, Lupita, hablando de estos temas que nos gustan mucho, ¿no? O sea, cada que avanzamos una emisión, pues créanos que a nosotros nos da mucho gusto, sentimos que el programa es y ha sido del agrado de todos ustedes y pues eso nos ha permitido estar pues hablando aquí de estas cosas tan interesantes de la medicina nuclear y la imagen molecular y pues obviamente también muchas gracias a las personas que amablemente apoyan para que nosotros tengamos la oportunidad de llegar hasta todos ustedes. Estos temas pues son temas que finalmente llaman la atención, son temas que nos ayudan todos los patrocinadores, las personas simpatizantes y por supuesto las personas que nos escuchan, pues a que cada vez vayamos teniendo más presencia, que sigamos estando al aire y como siempre les digo, ¿no? Nosotros transmitimos en vivo desde la Ciudad de México a todo el mundo en donde haya una conexión de internet y donde se hable español. Y eso pues es algo muy bonito que nos da muchísimo gusto y pues muy contento de estar el día de hoy aquí con todos ustedes, Lupita. Así es, doctor. Pues bienvenidos a la emisión número 70 en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Hoy martes 31 de mayo del año 2022 y bueno, se acaba el quinto mes del año y nosotros felices de estar un martes más con ustedes. Y bueno, desde luego, gracias por esta gran cortesía, gamografía e inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias por esta gran cortesía que nos hace el honor de estar con nosotros y desde luego que continúe esta vinculación educativa. Esto pues para nosotros es muy importante, a final de cuentas, el que nos escuchen y nos sigan cada semana es un gran privilegio. Y bueno, pues bienvenidos a la barra de la medicina educativa y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, va a hablar el doctor y nuestro invitado de un tema muy interesante, terapia con radionúclidos, radiosinoviortesis. Parece trabalenguas. Sí, qué increíble, pero bueno, terapia con radionúclidos, radiosinoviortesis. Así es de que bienvenidos todos. El doctor nos va a hacer favor de explicarnos. Es un tema muy común, muy básico, pero finalmente necesitamos siempre del acompañamiento de nuestros especialistas. Y bueno, la medicina nuclear es una especialidad pero muy importante que pocos conocemos de ella, pero gracias a pues toda esta gama pues yo podría decirle que de gran preocupación del doctor Iván Díaz Meneses nos hace muy accesible este programa, esta información que debe estar a la mano de todos ustedes y bueno, la cercanía con el público en general es lo más importante. Gracias a todos ustedes por escucharnos un martes más y recordemos, el tema de hoy, terapia con radionúclidos, radiosinovirtiosis, biortesis, Dios mío, qué cosa. Es radiosinoviortesis. Sí, parece trabalenguas. Pero radiosinoviortesis. Yo porque ya lo he dicho muchas veces, Lupita, me he pasado repitiendo esta palabra. Radiosinoviortesis. Y conste que la ensayé, pero bueno, pues vamos rápidamente. ¿Quién es nuestro experto titular de su programa? ¿Quién es el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular,
formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica, su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Y bueno, profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel, y desde luego no podría faltar este brazo social tan importante. Es un rotario muy, muy comprometido. Gracias por formar parte del Club Rotario Alameda. Y bueno, pues muchas gracias por tu gran cortesía, Gammagrafía Inmunoanálisis SC. Ellos se encuentran en la calle de Cancún 852, Colonia Quintana Roo, desde la bella Cuernavaca, Morelos, México. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues la medicina nuclear y la imagen molecular es un programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Somos los divulgadores pioneros en lenguaje español totalmente verificado. Así es de que, bueno, pues les recordamos la especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Desde luego, son las 9:06 p.m. Y bueno, pues yo creo que algo muy importante con lo que debemos iniciar es este gran contexto, la radiosinovirtiosis, ay Dios mío, perdón, radiosinovircortesis o sinovectomía por radiación. Es un procedimiento de medicina nuclear terapéutica que produce la radioablación de la sinovia inflamada mediante la inyección de un radionúclido de emisión beta dentro de la cavidad de la articulación sinovial. Súper interesante, que ya nos platicará. Y bueno, pues gracias a nuestra casa Promesterio por todas las facilidades. Querida Celia González, nuestra productora en cabina, Belén Aspetia en las redes sociales y completamente en vivo en la medicina nuclear y la imagen molecular, Twitter, Instagram y Facebook, completamente en vivo. Cualquier duda o pregunta al 5510-640164. Y bueno, pues nuevamente gracias a Gammagrafía e Inmunoanálisis SC, gracias por tu gran cortesía. Y bueno, pues como siempre, saludos desde Latinoamérica, Europa y África al doctor. Ya saben que él es un embajador muy comprometido de los temas de la salud y principalmente las vinculaciones. Esto para nosotros es muy importante. Esta semana tuvimos varias llamadas desde el norte de la Ciudad de México y del país, donde nos pedían cómo y dónde hacerse estudios de PET. Doctor, hoy tuvimos oportunidad de platicar con varias pacientes de Tijuana, así es de que cualquier estudio que ustedes requieran a nivel nacional, comuníquense con nosotros. El doctor Iván Díaz Meneses, nuestro experto titular médico nuclear, nos hará favor de indicarles en dónde pueden hacerse estos estudios. Así es de que, pues nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias Gammagrafía Inmunoanálisis SC por estar con nosotros. Y bueno, pues empezamos con el dato curioso, doctor, que nos comparte el día de hoy. Sí, Lupita, estos datos curiosos o como lo hemos bautizado recientemente, conceptos para entender más, que bueno, también son datos curiosos. Pues algo muy importante, Lupita, cuando hablamos acerca de lo nuclear, pues es que genera en las personas muchos pensamientos, muchas ideas, ¿no? Desafortunadamente, pues tienden a generar ideas de miedo, ideas de peligro. Y finalmente lo que nosotros hacemos en estos espacios de divulgación, pues es entender que la radiación es algo inherente a la naturaleza, estamos rodeados por radiación y que los seres humanos hemos podido, radiación natural, y que los seres humanos hemos podido de alguna manera generar radiación y que lo podemos usar para cosas tremendas o para cosas muy beneficiosas como la medicina nuclear y la imagen molecular. Entonces, durante este tiempo, Lupita, los seres humanos hemos aprendido la manera de manipular, controlar, contener de manera segura y útil a la radiactividad. Esto se engloba en el concepto de principios de seguridad radiológica, que es algo que todo médico nuclear está obligado a saber, a entender y a aplicar en el mundo, Lupita. Son pautas internacionales, son pautas mundiales.
debido pues a la seriedad, debido a la importancia de que en nuestra responsabilidad profesional está hacer no solamente un uso eficiente, sino también un uso seguro de la radiación, pues es que tenemos que hablar de conceptos importantes. Por eso nosotros siempre somos muy enfáticos cuando los pacientes preguntan, oigan, ¿y esto es seguro aunque sea nuclear? La respuesta es un contundente sí, porque lo estamos haciendo en un ámbito profesional. Los médicos nucleares y las personas que están relacionados con la práctica de la medicina nuclear y la imagen molecular, pues somos personas que hemos recibido un entrenamiento y tenemos un conocimiento de cómo utilizar, manipular, contener la radiación de manera segura. Por eso la respuesta es clara, o sea, es sí, sí señor, sí señora, no se preocupe, usted está en manos de profesionales. Por eso es muy importante eso, Lupita, que siempre busquen que las personas que los atiendan en cosas de medicina nuclear sepan, estén certificadas, sean médicos nucleares o estén relacionados a la especialidad. Bueno, pues dentro de los conceptos que nosotros debemos de conocer está los conceptos de protección radiológica, que se resumen en 3 postulados básicos: tiempo, distancia y blindaje. Estos 3 postulados básicos nosotros los tenemos que observar de una manera pues muy estricta con respecto a la manipulación y estando ante la presencia de fuentes radiactivas, ya sea la dosis que vamos a utilizar en terapia con radionúclidos, la dosis que vamos a utilizar para hacer un estudio de gammagrafía, un estudio de SPECT, un estudio de PET, o cuando el paciente, debido a que ya internalizó o ya se administró el material radiactivo al interior de su cuerpo, el paciente ya se convierte en una fuente que emite radiactividad. Ajá. Antes de que al paciente se le introduzca por vía intravenosa o se le dé de tomar o de inhalar el material radiactivo que nosotros utilizamos pues, para hacer la medicina nuclear y la imagen molecular, antes de eso el paciente no tiene radiactividad y entonces no se considera que sea una fuente de emisión de radiactividad, entonces no se observan las medidas de seguridad radiológica con él. Pero una vez que nosotros llevamos esa radiactividad que podemos tener en una jeringa o en un vial o en un frasco y se lo administramos al paciente, el paciente ya se convierte en una fuente de radiactividad. Y esto hace que nosotros tengamos que observar estas medidas antes, durante y después de que el paciente pues recibió la dosis de tratamiento o la dosis de diagnóstico. Entonces, en esta pequeña introducción que ya les di, vamos a hablar acerca del concepto de blindaje, que recuerden que es una tríada: tiempo, distancia y blindaje. Vamos a empezar con el blindaje. No vamos a agotar este tema para que nos dé para 2 programas más. Vamos al blindaje. Entonces, el blindaje, pues básicamente se refiere a los medios físicos que nosotros podemos anteponer. Vamos a poner ejemplo de las personas, anteponer a nuestro cuerpo para que la radiactividad que se emite desde una fuente inerte, o sea, el vial, la jeringa, el frasquito que contiene material radiactivo en una fuente abierta, no nos llegue, no nos toque, no tenga interacción con nuestro cuerpo, con nuestra materia biológica. Entonces, es todas las barreras físicas. Y como estamos hablando de la medicina nuclear, nos vamos a centrar en el tipo de radiaciones en medicina nuclear. Sabemos que son básicamente 3. En medicina nuclear utilizamos básicamente rayos gamma, partículas beta y partículas alfa. Y estas partículas y estos rayos tienen el común denominador es que son muy energéticos. Y al ser muy energéticos, Lupita, tienen la capacidad de interactuar con la materia y tienen la capacidad de producir cambios en la materia que pueden potencialmente implicar un riesgo, potencialmente, cuando se hace de una manera descontrolada e innecesaria. Yo le digo a mis pacientes, a ver, no es que el que usted tenga un tratamiento de medicina nuclear necesariamente le va a implicar que le va a hacer daño a las partes de su cuerpo que
que no son parte de la enfermedad o la irradiación que pueda recibir su familiar o su hijo o su marido, pero son un riesgo, o sea, hay un riesgo potencial y pues es muy razonable minimizar el riesgo a cero o al mínimo. Entonces, una manera de minimizar estos riesgos por la irradiación pues es evitar irradiarnos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y esto aplica tanto para el personal ocupacionalmente expuesto, llámense los personales que se involucran en procedimientos de la medicina nuclear, y algo muy importante que siempre me preguntan, los pacientes y los familiares de los pacientes. Entonces, los pacientes que tienen una terapia con partículas beta, pues suelen ser tratamientos, bueno, no suelen ser, son tratamientos muy seguros y básicamente los blindajes que nosotros tenemos en partículas alfa, Lupita, pues es un blindaje que puede ser con una hoja de papel. Con una hoja de papel tú haces que una partícula alfa no la atraviese y a ti ya no te toque. ¿Y esto qué quiere decir cuando está dentro del cuerpo? Que la radiación de la partícula alfa no sale del cuerpo, se queda dentro del cuerpo y las medidas de seguridad radiológica para con el círculo familiar íntimo del paciente pues son mínimas. Las partículas beta son unas partículas que tienen un poquito más de poder de penetración. Estas no son detenidas con una simple hoja de papel, pero se pueden detener con una capa de plástico, una capa de plástico grueso, incluso con unas capas delgadas de aluminio, más que de plomo, de aluminio. El aluminio, pues lo podemos nosotros hacer en hojitas muy delgaditas, mucho más que las del plomo. Con eso nosotros podemos blindar las partículas beta. ¿Y esto qué quiere decir en el cuerpo? Que en un momento dado sí puede escapar algo de radiactividad beta del cuerpo, mucho más que el alfa. El alfa dijimos que se queda todo. Del beta escapa un poquito, pero en realidad pues no es algo que sea sustancialmente grande. Es algo pequeño que puede ser detectado, pero bueno, ahí está presente y las medidas de seguridad radiológica para los pacientes con partículas beta pues también suelen ser medidas muy básicas, no hay tanto riesgo de irradiación. Y cuando nosotros hablamos de rayos gamma, pues los rayos gamma sí que tienen una mayor capacidad de penetración, ellos atraviesan las hojas de papel, atraviesan las hojas de aluminio, pueden atravesar un poquito las hojas de plomo, el concreto las detiene de cierto espesor, porque aquí también es importante los espesores, pero esto es importante porque pues finalmente son medidas que nosotros tenemos que aplicar a los pacientes, ¿no? Las partículas gamma suelen tener un mayor poder de penetración y se utilizan sobre todo para diagnóstico, no para tratamiento. Aquí nos vamos a centrar en el tratamiento porque el tema del programa de hoy es de tratamiento. Pero, ¿qué sucede? Que hay algunos tratamientos que vienen aparejados o algunos radionúclidos que vienen aparejados con la capacidad de emitir partículas beta y partículas gamma, como el famoso yodo radiactivo. Entonces, por eso las medidas de seguridad radiológica con el yodo radiactivo, a pesar de que el efecto adentro del cuerpo de destruir el tejido es con las partículas beta, nosotros tenemos que cuidar las partículas gamma porque son las que escapan del cuerpo. Y por eso a los pacientes con yodo radiactivo los internamos 1, 2 o 3 días y a los pacientes que les damos terapia con partículas beta, como en el caso de la radiosinobiortesis, no hay necesidad de internarlos por un tiempo tan largo. O sea, pueden ser tratamientos que no requieren un internamiento tan largo. Entonces, eso es con respecto al blindaje, nuevamente entiéndase como las barreras físicas que nosotros ponemos para evitar una irradiación, Lupita. Y bueno, pues veo que ya está aquí el doctor Gómez, mucho gusto. Tuviste algo de problema, hola, ¿no? Pero ya estás aquí. Sí, sí, sí. Eso es lo único valioso. Muy buenas noches, doctor Francisco Gómez, bienvenido. Y bueno, pues a mí me gustaría, como cada programa, presumimos a nuestros especialistas mexicanos, el doctor Francisco Gómez, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, una especialidad traumatología y ortopedia, subespecialidad en ortopedia oncológica. Y bueno, tenemos la fortuna de tenerlo el día de hoy y con el tema terapia con radionúclidos, radiosinobiortesis. Dios mío, esto es un trabalenguas terrible, doctor. Bienvenido. Sí, está difícil. Gracias.
Qué gusto tenerlo y pues me gustaría que nos fuéramos a la primera pregunta, a ver ustedes qué nos opinan. La gente está muy, muy gustosa de escucharlos. ¿Qué es el litrio 90? Adelante, doctor. Sí, mira, Lupita, estamos hablando ya como la introducción. El litrio 90, pues, es un radionúclido, ya dijimos. Un radionúclido se define como un átomo radiactivo que tiene la capacidad de emitir radiación o tener decaimiento radiactivo. En este caso, ya hablamos de tres tipos, alfa, beta y gamma. El litrio 90 tiene la particularidad de decaer exclusivamente mediante partículas beta negativo, es decir, electrones que se originan del núcleo. Cuando nosotros estudiamos, pues siempre decimos, no, pues los electrones están orbitando el núcleo, pero ¿qué creen? O sea, hay electrones que se originan del núcleo y son las partículas beta que usamos los médicos nucleares. Y cuando estos electrones tienen una carga positiva, porque las betas tienen carga negativa y positiva, se llaman positrones y los utilizamos para hacer estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, el litrio 90 es un átomo radiactivo de un elemento metálico. Y este elemento metálico pues se descubrió allá en el siglo XIX por el año de 1843 en Suecia pues tomó el nombre por una mina, una cantera que se llama algo así como Ytterbium o algo así, y por eso le pusieron Itrio 90. La vez pasada que hablamos de lutecio decíamos que el lutecio pues se descubrió en París y que lutecia se llamaba así, antes París, ¿no? En tiempos romanos. Y bueno, pues el litrio, pues tiene una historia también más o menos similar, pues se llama así una mina a las afueras de Estocolmo, como ahí lo descubrieron, como ahí lo caracterizaron, pues le pusieron itrio. Entonces, esa es la cuestión y puede decaer en emisiones beta. Tiene una vida media, Lupita, el otro día hablamos de las vidas medias, de 64.1 horas. Entonces, ¿se acuerdan que con el lutecio dijimos que tenía una vida media más larga de 6.6 días? Aquí son 64 horas, que pues son aproximadamente 3 días y cachito más o menos. Entonces, el litio en México, pues obviamente no producimos litio, por si se lo estaban preguntando. Sí, se acuerda muy bien nuestro amigo Francisco, el doctor Gómez, le decíamos a la persona, es que su material viene de Francia, o sea, viene de Europa, lo hacen en Francia, y lo tenemos que importar a México para podérselo aplicar, ¿no? Pero bueno, es bueno que pues haya una cadena de distribución, y esto es muy importante, porque si no hubiera una cadena de distribución, pues nosotros simplemente no podríamos aplicar estos tratamientos. Nosotros le estamos dando un impulso nuevo y por eso quisimos compartir con nosotros la experiencia junto con el doctor Gómez, que fue una persona muy importante en relanzar estos tratamientos con Itrio 90 en procedimientos ortopédicos. El doctor Gómez, pues ya lo dijiste, Lupita, él es ortopedista y bueno, él sabe mucho acerca de estos asuntos, ¿no? Y esto pasa cuando dos especialidades trabajan de manera conjunta como un equipo para atender a los pacientes y pues darles lo mejor a los pacientes, ofrecerles lo mejor. Más adelante, cuando hablemos un poquito acerca de las indicaciones, se van a dar cuenta lo tremendo, lo dramático que puede ser la situación de un paciente y cómo el tratamiento de radiosinobiortisis con nitrio 90 pues puede darle a los pacientes pues una esperanza en cuanto a la mejora de su calidad de vida, ¿no? Porque finalmente pues son padecimientos que pues los pacientes sufren y bueno, pues están buscando una cura, ¿no? Y lo bueno es que pues gracias a este trabajo conjunto nosotros podemos ofrecerle a los pacientes una opción más de tratamiento, porque finalmente como que son cosas que a veces uno escucha cuando está en Google o cuando está en internet, dice, todos sabemos que los pacientes, y el doctor Gómez no me dejará mentir, pues los pacientes pues buscan, o sea, les dicen es que se tiene que hacer esto y pues ahorita ya buscan, ¿no? Se encuentran unas cosas como la radiosinobiortesis, pero pues luego como que no saben a dónde es, cuánto cuesta, cómo se hace, dónde se hace, quién lo hace, se hace en México, se hace en mi ciudad o no. Nosotros lo que estamos haciendo es facilitando a las personas el acceso a estos tratamientos, Lupita, y creo que eso es algo que es importante comentarlo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y aprovecho el espacio pues para decirle al doctor Gómez que muchas gracias, amigo, aparte de ser mi amigo, eres un gran especialista
que de verdad el apoyo que nos has dado ha sido muy, muy grande para poder hacer estos procedimientos y ponerlos a la disposición de las personas que lo necesiten, amigo. No, al contrario, gracias a ti. Como dices, hay que trabajar en equipo, es lo más importante y pues hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas que no se habían hecho aquí en México en realidad, ¿no? O sí, amigo. Pocas personas. Relanzarlo. Relanzarlo. O sea, fíjate, los tratamientos con litio no son nuevos, pero se habían dejado en el desuso y nosotros lo hemos vuelto a relanzar. Eso es algo pues bastante importante, ¿no? Ya lo habíamos comentado la vez que estábamos haciendo el procedimiento. Oye, amigo, y bueno, ya pasando un poquito de la parte de lo nuclear y los átomos y eso, a ver, explícanos, o sea, ¿qué es la membrana sinovial? ¿Por qué se da un derrame sinovial? En el programa Radio Sinovio-Ortesis, pues me imagino que tiene que ver algo con la membrana sinovial, pero a veces los pacientes ni tienen, o los amigos que nos escuchan a lo mejor no puedan entender o saber qué es la sinovial, qué hacen las articulaciones. El término ortesis es un término muy de ortopedia. ¿Nos puedes hablar un poquito de esos conceptos, amigo? Sí, bueno, de sinovial es una parte de todas las articulaciones tienen sinovial y es una estructura que sirve para pues, proteger a las articulaciones de procesos inflamatorios. Por ejemplo, en enfermedades como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso, que hacen sinovitis reactivas, que significa que se inflama demasiado el tejido sinovial y eso causa que el tejido sinovial se mantenga tan inflamado que causa estos derrames de líquido sinovial, ¿no? Entonces esa inflamación causa que la rodilla de los pacientes o alguna otra articulación se llenen de líquido sinovial y haya que estarles haciendo punciones para sacarles el líquido, ¿no? Hay otros procesos, puede ser por procesos traumáticos o procesos degenerativos que también pueden causar este tipo de derrames articulares y en particular la sinovial es una estructura que está en las articulaciones que es como una protección para procesos inflamatorios. Sí, pero a veces se inflama tanto que no deja de inflamarse, sigue inflamándose y sigue causando derrames y derrames y derrames. Y eso puede dar muchos problemas a los pacientes y hay que estarlos puncionando para sacar ese líquido que se derrama de la sinovial. Pues es como un proceso crónico, ¿no? Que hace que esa membrana sinovial que tiene una función bien clara, bien establecida que acabas de mencionar, pues empiece a trabajar de una manera alterada y esto haga que secrete o que excrete líquido, ¿no? Que se acumula en la articulación. Y esto, por ejemplo, amigo, ¿en qué paciente se presenta? Después de que, no sé, un golpe en la rodilla, en atletas, en personas obesas, no sé, o sea, ¿quién tiene más probabilidades de tener este tipo de problemas? Pues pacientes que tienen ya una artrosis avanzada son los que normalmente por esfuerzos o que corren o hacen mucha actividad física, pues presentan un desgarro capsular y eso causa que se les derrame la rodilla, ¿no? Otro tipo de pacientes en traumas, también traumas severos, donde hay lesiones ligamentarias o hay lesiones articulares, ese tipo de lesiones articulares pueden causar que la rodilla también se lesione y cause estos derrames. O, como mencioné anteriormente, procesos inflamatorios ya crónicos de enfermedades autoinmunes, que es lo más común, en artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, pueden causar estos derrames por reacciones inflamatorias crónicas. O sea, ¿también le puede dar a niños? También puede causarles en niños, pero es menos común, pues. O sea, en los niños está más asociado a artritis sépticas, ¿no? Que son procesos infecciosos ya articulares, donde en lugar de derramarse líquido sinovial, pues hay líquido purulento y lo que se derrama es pus, ¿no? En los niños es bastante común la artritis séptica y que vienen también de secundarios a procesos infecciosos ya de garganta o algún otro lado que causan
transmisión hematógena y eso hace que la articulación se infecte y cause esa artritis séptica, ¿no? Más que en niños es menos común que presenten estos derrames porque los niños son más flexibles y no tienen por trauma este tipo de situaciones, a menos que tengan pues, también una enfermedad autoinmune que cause este tipo de derrames, como la hemofilia, por ejemplo. La hemofilia también causa este tipo de cuadros en niños, que sí es bastante común, pero está asociado a la enfermedad, pues, ¿no? Claro, amigo. Oye, amigo, y ante una rodilla que pueda tener este problema de derrame sinovial, los pacientes, ¿qué es lo que notan? ¿Qué es lo que ven? ¿Dolor? ¿Enrojecimiento? Tienen dolor. Lo más común es dolor y el hinchazón, ¿no? Presentan un edema importante, ese edema es progresivo y entonces causa limitación funcional. El paciente ya no puede doblar y estirar adecuadamente la rodilla y la sienten que tiene mucha tensión la rodilla, la sienten muy dolorosa, eritematosa, y pues lo más importante es el aumento de volumen y la disfunción articular. Ok. Y entonces, el término ortesis, ¿a qué se refiere? Bueno, ortesis, como terminología, es un aparato que se usa para ayudar a las articulaciones en general, ¿no? Las ortesis pues, son bastones, muletas, andaderas, ¿no? Entonces, todas las ortesis son aparatos externos que se usan para apoyar a la articulación y no forzarla. Supongo que la definición en este término significa como en un apoyo a la sinovial con un tratamiento, ¿no? Mediante una sustancia que genera la protección articular, ¿no? Claro, sí, y fíjate que esto es muy importante, entender estos términos, porque finalmente te dan una idea, ¿no? Ante lo que estamos hablando. Lupita, no sé si... Lo que pasa es que estamos recibiendo muchas felicitaciones para el doctor Francisco y gracias. varias preguntas, pero a mí me gustaría continuar con esta otra pregunta. Hay una persona que está escribiendo mucho sobre cómo se identifica el cáncer de rodilla y si es pertinente un joven de 20 años someterse a este tratamiento de litrio 90. El doctor Gómez es experto en tumores óseos, sí, o sea... Bueno, es que esta es otra cosa, o sea, si es un tumor de hueso, es otro diagnóstico totalmente diferente, pues, o sea, el tumor de hueso es diferente a una situación sinovial. Por ejemplo, un tumor sinovial que yo podría mencionar es la sinovitis vellonodular, es un tumor de la sinovial, ¿no? Ese tumor probablemente sí tenga beneficios si le damos este tipo de tratamientos, porque el cáncer viene de la sinovial, ¿no? Pero si es un tumor de hueso, entonces el tratamiento ya no sirve, porque este tratamiento va dirigido a la sinovial, ¿no? Entonces no es un tratamiento para tumores óseos, es un tratamiento para problemas de sinovial. Sinovitis reactivas, sinovitis vellonodular, derrames articulares crónicos por artrosis, todos esos casos, en esos casos sí se puede beneficiar el paciente. Muy bien, muchísimas gracias. Pues a mí me gustaría continuar. ¿Qué pacientes son candidatos a radiosinoviortesis, doctor? Como mencionamos anteriormente, son pacientes que están renuentes al control de este derrame articular, ¿no? Son pacientes que se derraman, entonces una vez que un paciente se derrama, se realiza una punción articular, donde nosotros le sacamos el líquido a la articulación, inmovilizamos la rodilla por un tiempo, y entonces después lo mandamos a caminar, empieza a deambular, y vuelve a presentar otro derrame, ¿no? Lo volvemos a puncionar nuevamente, y el paciente no mejora, se vuelve a derramar de nuevo. Entonces se decide hacer, no sé, un tratamiento artroscópico, hacemos la artroscopía, hacemos sinovectomía por artroscopía y limpiamos la articulación, reparamos lesiones articulares que presente y damos de alta al paciente, pero el paciente sigue presentando cuadros
de derrames articulares, ¿no? En este tipo de pacientes es donde está indicado este tipo de tratamientos, que no ceden ni con tratamiento artroscópico ni con punciones articulares. Ok, aquí sumando a esta pregunta, ¿son candidatos personas hipertensas, diabéticas? Sí, como mencionó el doctor Iván, este tratamiento es totalmente localizado a la sinovial, ¿no? Se inyecta controlado a la sinovial y nosotros vigilamos que el medicamento no vaya de manera sistémica, ni se vaya a ningún vaso, ni haya ninguna situación por la cual el radioactivo avance a otro lugar. Únicamente se deja en la articulación y se aplica directamente en la sinovial. Entonces, por eso cualquier paciente con enfermedades metabólicas que estén controladas no tendrían ningún problema de realizarse este tratamiento. Así es. Mira, gracias. Abonando un poquito a lo que comentaba el doctor Gómez. Y ya ven que les había comentado, ¿no? Que a veces es una situación dramática, porque finalmente, pues en la lista de cómo va un paciente o avanzando en cuanto a sus tratamientos, pues como dijo el doctor Gómez, ¿no? El tratamiento de radiosinobiortesis no es el primer tratamiento. Eso lo comentó el doctor Gómez, lo dijo muy bien. Es un tratamiento que se reserva a pacientes que tienen derrames recurrentes. Y bueno, pues obviamente no es normal que la rodilla se esté inflamando y llenando de líquido. Derrame, pues que se llena de líquido. Entonces, como dice, como lo mencionabas, ¿no? ¿Quiénes son candidatos? Pues aquellos pacientes que las líneas de tratamiento estandarizadas, por decirlo así, que ya lo dijo el doctor Gómez, que por ejemplo la punción lumbar, o sea, si se te llenó de agua, pues hay que evacuar el agua, hay que sacar con esas punciones, ¿no? 1, 2, ya eso ya queda a criterio del médico ortopedista, ¿no? Si lo intenta 1, lo intenta 2, lo intenta 3, 4, 5, eso es muy importante que los pacientes lo tengan en consideración, porque pues finalmente, como dice el doctor Gómez, pues no puedes andar picando a cada rato una articulación, se puede infectar o pueden pasar algunas otras cosas. Así es. Entonces son pacientes a los que después de un tratamiento estándar, por decirlo así, pues no responden, es decir, se vuelve a formar, porque ahí lo que estás tratando es el problema, no estás tratando la causa. Entonces, cuando ya desde el punto de vista de ortopedia tú vas a tratar la causa, pues ya puedes tú optar por ir a ver cómo está la membrana sinovial, lo que comentábamos, ¿no? Lo que comentó el doctor Gómez. La membrana sinovial, pues es una parte de la articulación que tiene funciones muy importantes. Y bueno, sucede que a veces se descontrola y empieza a producir líquido en exceso. No es que no deba haber líquido en la articulación, pero pues digo, no debe de haber en exceso. Y el líquido cuando se produce en exceso, pues suele ser por una alteración de la sinovial. Entonces, cuando entendemos que primero tú haces un tratamiento que busca aliviar un síntoma, un problema, pero no atacar directamente la causa, y la causa sigue estando presente y eso es lo que hace que los derrames, es decir, la acumulación excesiva de líquido dentro de la articulación, se repitan aún después de haber sacado todo el líquido. Obviamente los que saben hacer esto son los ortopedistas, ¿no? Son expertos en hacer esto. Pues ya es como que muy alarmante el hecho de que recurra a la enfermedad. Y entonces, como dice el doctor Gómez, se puede optar por una opción de una sinovectomía abierta, que como dijo el doctor Gómez, implica una operación. Ajá. Y bueno, a veces pues eso funciona o no, pero esto implica una cuestión que ya no se hace en el consultorio. Corrígeme si me equivoco, amigo, pero pues una sinovectomía pues ya implica entrar a quirófano, ya implica una sedación, ya implica un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un procedimiento pues que implica ciertas complicaciones, ¿no? En cuanto a esto.
Pero finalmente, como lo decía el doctor Gómez, aquí pues el que podamos en conjunto, el doctor Gómez y yo, aplicar tratamientos cerrados, por decirlo así, que no implican un procedimiento quirúrgico que se parece muchísimo a lo que se hace en primera instancia, que es introducir una aguja y evacuar el líquido, nada más que aquí lo que nosotros hacemos pues es meter material radiactivo al interior de la articulación, como lo decía el doctor Gómez, ¿no? Y esto a nosotros nos puede evitar meter al paciente a un quirófano y bueno, pues con todas las cuestiones que requieren, ¿no? Porque pues finalmente estos tratamientos no es que sean sencillos de hacer, precisamente por eso el doctor Gómez está aquí para explicarnos y para ayudarnos en esta cuestión, ¿no? Pero en la parte radiactiva, lo que se hace, pues, es que se introduce el material, el litio 90, que viene en una suspensión coloidal, y como la membrana está engrosada y está llena de células inflamatorias, más específicamente macrófagos, que es un tipo especial de células inflamatorias que lo que hacen es capturar sustancias extrañas, ya sea itrio 90 en el interior de la articulación, ya sea bacterias, ya sea cuerpos extraños. Estos macrófagos lo que hacen es captar el litio 90 y como están en la membrana sinovial, depositan el litio 90 en la membrana sinovial. Recordemos que un postulado muy importante de la terapia con radionúclidos es que lo que nosotros administramos tiene que ir dirigido a un blanco molecular. Por eso el doctor Gómez comentaba, ¿no? Que tenemos que meterlo a la articulación y el experto en meter el litio en la articulación es el doctor Gómez, es el ortopedista, ¿no? Los médicos nucleares pues no somos como que los médicos que solamos, tengamos la mayor habilidad para funcionar articulaciones. Entonces, en ese sentido, el litio 90 se retiene en la membrana sinovial y al depositarse ahí libera toda la radiación, Lupita. Y esto en un momento dado tiene un efecto biológico similar a que si meten al paciente un quirófano, le hacen una incisión en la rodilla, le abren la rodilla, le meten un aparato y pues como cortan o quitan la membrana sinovial. O sea, esto es algo que realmente es muy conveniente para los pacientes. Y ya que tocamos el punto de cómo se hace el procedimiento, pues el doctor Gómez si nos le pudiera explicar a nuestra amable audiencia, pues más o menos en qué consiste, para que vean la diferencia, ¿no? Entre hacer el procedimiento alternativo y el procedimiento de la radiosinobiórtesis. Ya los pacientes cogerán lo que esté a su mano, lo que sea más fácil, pero aquí lo importante es que sepan que hay opciones. Sí, justamente como mencionaste, o sea, el principal punto es que este tratamiento es percutáneo, ¿no? No hacemos ninguna incisión. El segundo punto es que no necesita de una anestesia, se puede hacer completamente el paciente despierto y no se necesita de analgesia, ¿no? Posteriormente se le deja inmovilizada la rodilla en extensión para que el radiofármaco quede solamente en la zona sinovial, ¿no? Y una cirugía de una sinovectomía abierta, obviamente pues tendría que entrar a un quirófano, los costos de un quirófano con hospitalización, a lo mejor puede ser por corta estancia o con un día de hospitalización, vamos a tener que hacer una incisión, puede ser con bloqueo peridural o una anestesia general, y pues sí necesitamos equipo especializado para realizar la resección completa de la sinovial, y además se tiene que enviar la sinovial a patología para que el patólogo nos dé un diagnóstico de por qué esa sinovial estaba tan congestiva y por qué estaba tan reactiva, ¿no? Cosa que pues no tuvimos que hacer en este procedimiento. Únicamente se introdujo la aguja, se introdujo el radioactivo y el radioactivo hizo todo el trabajo sobre la sinovial. Entonces, en costos, pues haciendo un cálculo, más o menos, los costos son pues muy parejos, ¿no? Gastaría aproximadamente igual la paciente por uno u otro procedimiento. Aquí la ventaja que tendríamos es que no se sometería a un procedimiento quirúrgico ni a una anestesia.
que sería la ventaja de este procedimiento y que además no tendríamos que cuidar una herida quirúrgica porque el procedimiento es totalmente percutáneo. La única complicación que podríamos tener es que el radioactivo se saliera de la articulación y que quemara la piel, ¿no? Que es un riesgo que teníamos nosotros presentes, pero pues dejamos un tiempo la jeringa en la articulación y se introduce solución fisiológica posteriormente a introducir el radioactivo, y la solución fisiológica pues termina de drenar lo que sobre en el cartucho de la aguja, y entonces pues evitamos ese riesgo de que se llegue a necrosar la piel. En la paciente que tuvimos, pues no tuvimos esa complicación, le fue muy bien y en realidad fue un tratamiento percutáneo. Esa es la ventaja. Sí, pues como bien lo comentas, doctor Gómez, estos procedimientos se deben de hacer en un equipo multidisciplinario, como lo mencionábamos, ¿no? Aquí estamos muy en la cuestión del trabajo en equipo, porque finalmente este tipo de padecimientos, este tipo de enfermedades, pues requieren pues un cuidado, o sea, el tratamiento como tal es de medicina nuclear, pero sin embargo, pues se tiene que hacer en manera conjunta porque el seguimiento y la rehabilitación es de ortopedia. Por eso, o sea, cuando busquen sus terapias con radionúclidos de la rodilla, de radiosinobiortesis, de verdad, o sea, busquen, pues, primero, pues las personas que sabemos hacerlo, que saben hacerlo, porque otra cosa, estos tratamientos no se dan en cualquier lado. O sea, en principio, el lugar en donde se dé el tratamiento tiene que tener una licencia para manejo de materiales radiactivos. Eso es importante. De hecho, la historia con nuestra paciente fue que ella vive en Querétaro y tuvo que ir hasta Cuernavaca a hacerse el estudio ahí en gammagrafía e inmunoanálisis. Pero finalmente es algo que pues pudimos darle la atención a la paciente, y algo muy importante, pues que estos tratamientos pues tienen que llevar una valoración médica conjunta. ¿Qué estudios dirías, amigo doctor Gómez, que son los mínimos que un paciente tiene que llevar a su consulta para ver si es candidato a una terapia de radiosinobiortesis? Pues el principal pues son radiografías simples. Siempre hay que empezar por las radiografías simples. Una P lateral de las rodillas. Yo mandaría unas axiales de rótula para ver qué tanto se lateraliza la rótula y si es un causal la artrosis patelofemoral de que la sinovial esté constantemente causando derrames. Y pues, el estudio líder en esta vigilancia sería la resonancia magnética, donde ahí con la resonancia magnética pues podemos valorar por completo la sinovial, podemos valorar si tiene derrame articular, cuánta cantidad de líquido hay en la articulación, si la sinovial está invadiendo no solamente la parte patelofemoral o si no está invadiendo un hueco popliteo o alguna otra situación. Inclusive podemos descartar si es un tumor como el que habíamos mencionado anteriormente, la sinovitis vellonodular, que es bastante común, entonces descartar que el derrame esté causado por este tipo de patología, ¿no? Pues la resonancia magnética nuclear pues es el estudio líder en este proceso, y lo ideal sería pedirla contrastada, obviamente, para descartar procesos tumorales sinoviales. Claro, y fíjate, ahorita que lo comentó Lupita, y lo que estábamos comentando, ¿no? No es poca cosa el saber que los pacientes tienen comorbilidades. Y tú lo mencionaste, a ver, y hacerlo de manera abierta implica pues una sedación y anestesia, que por supuesto que es un gran problema para un paciente que tiene comorbilidad cardíaca, cardiovascular, diabetes, algún otro tipo de problemas. Este tipo de situaciones no suelen ser contraindicaciones o no suelen complicar de manera severa el procedimiento de la radiosinobiortesis. En ese sentido, un plus de la radiosinobiortesis o algo que vale la pena mencionar es que es un procedimiento seguro, porque no expones al paciente a un riesgo anestésico que obviamente pues pueden tener comorbilidades, ¿no? Lo que decían.
O sea, un paciente con hipertensión pues no complica el tratamiento de la radiosinovortesis, o un paciente, no sé, con infarto, no complica un tratamiento de la radiosinovortesis, porque pues finalmente, como lo comentaba el doctor Gómez, ¿no? Pues es un tratamiento muy local. Y para poderlo administrar no necesitamos nosotros someter al paciente a un riesgo anestésico o una cuestión pues más compleja, ¿no? O a una cuestión abierta que pues finalmente también se puede complicar con infecciones y todas estas cosas. De tal manera que pues sí es algo importante, ¿no? Que es un tratamiento que es relativamente seguro en pacientes que tienen comorbilidades importantes, incluso descontroladas. Esa es una opción que los pacientes pueden llegar a tener. Sí, justamente. O sea, no hay un problema sistémico en este tratamiento porque es totalmente localizado a la rodilla, ¿no? Entonces, como dices, pacientes con alguna otra enfermedad, pues no tendrían por qué preocuparse de realizarse este procedimiento. Obviamente, pues sí tendríamos que tener una valoración cardiovascular, claro, como cualquier procedimiento donde el cardiólogo nos autorice, nos dé un riesgo quirúrgico, porque pues no deja de ser un procedimiento que es invasivo, pero no tan agresivo, pero no deja de ser un procedimiento invasivo. Entonces sí tendríamos que hacer en pacientes que tengan muchas enfermedades, pues sí hacer una valoración preoperatoria por medicina interna o un cardiólogo, ¿no? Claro, y eso habla de la multidisciplinaridad, ¿no? Que aquí tanto promovemos. Así es. Lupita. Ay, pues aquí hay muchas preguntas y muchas felicitaciones. Los magdalenos muy orgullosos del doctor Gómez. Y bueno, pues una de las preguntas muy recurrentes, doctor, ¿a partir de qué edad se puede hacer este procedimiento? ¿A partir de los 5 años, 10 años o a partir de los 18? Sí, es una pregunta interesante. Pues supongo que obviamente el riesgo aquí en los niños es la lesión de la zona de crecimiento, la fisis, ¿no? Entonces yo no usaría este procedimiento en niños muy pequeños, la verdad. O sea, no me arriesgaría por riesgo a que tuviera un cierre prematuro de la fisis y entonces tuviera problemas con el crecimiento. Entonces yo empezaría con adolescentes arriba de 12 años, ya no hay tanto problema si todavía persiste fisis, pero ya prácticamente el crecimiento está finalizado después de los 12, 13 años, ¿no? Es donde yo aconsejaría, menos que sean cuadros muy severos de hemofilia, donde pues haya poco control, a lo mejor sí tendría que evaluarse mucho, ¿no? Pero yo trataría de 12 en adelante. Claro, okay. Sí, siempre se ve el riesgo-beneficio, ¿no? Como dice el doctor Gómez, y desde el punto de vista de la medicina nuclear, de la radiación, pues sí, o sea, también se puede usar en personas, obviamente adultas, y también en personas adolescentes, ¿no? Con las salvedades, y como todo, ¿no? Pues hay casos excepcionales, hay casos que pues se salen de lo común, de lo normal, y pues en esos casos obviamente se evalúa el beneficio o contra el riesgo que le podría suponer tanto el procedimiento de la colocación o el entrar a el espacio articular, como bien lo dice el doctor Gómez, y la cuestión de la radiactividad, ¿no? Entonces, pues eso sí es algo que se puede considerar, pero vamos, esos casos no suelen ser los más comunes. En general, los casos más comunes pues son en pacientes, como dijo el doctor Gómez, en pacientes adultos que tienen ciertas características que, bueno, pues ya lo comentó, ¿no? Entonces, eso sería algo que se puede evaluar, por supuesto, la edad. Así es. O sea, normalmente los procesos crónicos y las enfermedades autoinmunes es en pacientes más adultos, ¿no? Desde artritis juvenil, pues, pero son adolescentes, como mencionamos, y adultos, ¿no? Sí. Ya algún, obviamente, como mencionamos, hicimos estudios de resonancia magnética, pues un paciente que tiene una artrosis severa, tiene pues, ya una inestabilidad articular,
tiene otros procesos, lesiones ligamentarias, estructuras ligamentarias, ligamentos cruzados, lesiones meniscales, pues no, obviamente no le vamos a hacer este tratamiento, ¿no? Es un tratamiento para sinovitis reactiva pura, instantánea, ¿no? Donde la articulación está sana, ¿no? Exactamente. Sí, eso es muy importante. Por eso es importante lo que decimos, ¿no? O sea, hay que tener una prevaloración, o sea, no es nada más de que, pues, ya vine, doctor, y póngame esto en la rodilla. Exacto, ¿no? O sea, sí. lleva una valoración conjunta. Así es. Pues para que los pacientes, pues, pues estemos seguros de que el tratamiento les va a ser de utilidad, les va a ser útil, ¿no? Y así nuevamente, retomando lo que te mencionaba Lupita, doctor Gómez, la radiosinobiortesis tiene su historia. O sea, no crean que es algo que el doctor Gómez y yo acabamos de inventar. O sea, estos son tratamientos que se vienen usando. Ya están estudiados. Pues, o sea, exactamente, ya están estudiados, ya hay ensayos clínicos, porque eso siempre es muy importante, ¿no? O sea, nosotros no hacemos medicina milagro. O sea, lo que nosotros hacemos es ciencia y tecnología aplicada. Entonces, hay artículos validados mundialmente que hablan de la radiosinobiortesis, en donde prueban su efectividad. Lo que el doctor Gómez y yo y otro grupo de talentosos médicos, y a mí me gustaría ser igual de talentosos que ellos, lo que nosotros hicimos es volver a poner a la disposición de los pacientes, estimados amigos, estos tratamientos que se habían dejado un tanto abandonados, porque pues no es tan sencillo, ¿no? Encontrarlos, localizarlos, y bueno, pues también el hacer del conocimiento de la comunidad médica, pues que nosotros en México estamos proveyendo este tipo de tratamientos que son útiles, que son efectivos, que son seguros, que han sido probados a nivel mundial y que demuestran que son tratamientos que funcionan, cuando los pacientes pues son bien elegidos y son candidatos, y lo más importante, Lupita, se hacen por gente experta como el doctor Gómez, como, bueno, tu servidor, y que estamos relanzando y tomando, pues, esto para el beneficio de los pacientes, Lupita, porque finalmente, ya lo mencionamos, ¿no? Las opciones para los pacientes, pues, a lo mejor puedan ser pues no algo a lo que puedan exponerse. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo al abrir las opciones es darle una oportunidad a los pacientes, pues para que no tengan que padecer este tipo de enfermedades. Así es, doctor. Pues muchas preguntas, muchas felicitaciones. Agradecemos mucho la cortesía de Gammagrafía Inmunoanálisis SC. Y bueno, doctor Díaz, antes de despedirnos y continuar con el doctor Gómez, ¿nos comparte rápidamente qué noticias nos tiene para esta semana, por favor? Sí, pues rápidamente, Lupita. Bueno, la primera muy buena noticia es que pues ya tenemos disponible radiosinobiortesis, terapia con radionúclidos. Ahí en nuestro en Gammagrafía e Inmunoanálisis de Morelos, y bueno, pues con mucho gusto para todos ustedes. La siguiente es que pues la participación en el Congreso de los Epileptólogos de México en Camelice. Voy a hablar de implementar estudios digitales. Fíjate, esto es algo que me encanta, implementar medicina nuclear, relanzar procesos de medicina nuclear o estudios de medicina nuclear que habían quedado un poquito en el desuso, no porque no fueran útiles y buenos, sino porque pues se necesita que las personas tengan el ímpetu de hacer las cosas. Entonces, esto a mí me da mucho gusto irlo a hacer con mis amigos epileptólogos, y bueno, siempre hay que actualizarse, y pues iré al Congreso de Medicina Nuclear e Imagen Molecular estadounidense, de los congresos, el más grande o el segundo más grande de los congresos de la medicina nuclear. Es un evento al que uno tiene que ir a actualizarse y a conocer pues lo que está sucediendo, ¿no? En otros lados del mundo. Pues básicamente esas serían pues las noticias por ahora, Lupita. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Fíjese, doctor Gómez, doctor Díaz, hay muchísimas preguntas y acaban de sacar una al aire. ¿Por qué esto se ha dejado de hacer? ¿Por qué se retoma? Si no es nuevo, ¿en qué momento se dejó de hacer? ¿Y por qué ahora darle nuevamente tanta relevancia? ¿Nos quieren compartir esto? Sí, bueno, claro. Adelante, amigo. Bueno, sí, realmente, como habíamos mencionado,
se habían realizado pues, las sinovectomías abiertas, ¿no? Y hemos tenido también muy buenos resultados con ese tipo de tratamientos, ¿no? Y supongo que por costo-beneficio se dejaron de realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Y obviamente, como dice el doctor Iván, o sea, esto es comunicación entre médicos y necesitamos tener más comunicación entre varios médicos y darle las opciones a los pacientes, ¿no? Si los pacientes solo tienen una sola opción, pues es esa opción que van a tomar, ¿no? Si los pacientes les das otras opciones, a lo mejor ellos se deciden por otro tipo de opciones y creen que mientras las dos le van a generar un beneficio, ¿no? Estamos trabajando juntos, pues Iván y yo, y pues la verdad queremos fomentar otro tipo de procedimientos en este tipo de situaciones, ¿no? Y eso hizo que pues volviéramos a empezar a buscar opciones y nos trajo a esta opción que había sido olvidada y que pues, estamos tratando de retomar para beneficio de todos los pacientes. No sé qué quieras comentar tú, amigo. Claro. Sí, amigo, es eso, ¿no? Junto a las complicaciones logísticas, imagínense traer un producto de Francia para utilizarse en el paciente y traer un producto de Estados Unidos para utilizarse en el paciente, pues es algo que requiere pues muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Exacto. Y oye, amigo, no queremos irnos sin que nos digas dónde te encontramos, a dónde te puede encontrar la gente, los pacientes. Estoy en el Hospital Ángeles Acoxpa, los martes y jueves de 12 del día a 8 de la noche. Y estoy en el Star Médica de Cuautitlán Izcalli los miércoles y viernes de 12 del día a 8 de la noche también. Muy bien, amigo, pues ahí está. Gracias. Allí estaremos muy pendientes a todos los que hicieron favor de mandarnos sus preguntas, sugerencias y desde luego felicitaciones. Estarán listas en las redes sociales y en breve los doctores nos harán favor de ofrecernos sus comentarios. Pues tenemos un minuto para despedirnos. ¿Con qué nos deja doctor Gómez, doctor Díaz? Y nuevamente muchísimas gracias por tu gran cortesía, Gammagrafía Inmunoanálisis SC. Bueno, ellos se encuentran Cancún 85 Interior 2 desde la bellísima Cuernavaca, Morelos, México. Adelante, doctor. Pues muy agradecido por la invitación. Siempre será un placer participar en estos eventos y por supuesto mi amigo Iván y yo pues seguiremos trabajando juntos tratando de buscar opciones para beneficio de todos los pacientes. Gracias, amigo. Pues de mi parte, Lupita, Francisco, muchas gracias. Siempre es un placer hablar contigo. Sabes que te tengo en muy alta estima, eres un gran médico. A Gammagrafía Inmunoanálisis, muchas gracias por el apoyo. De verdad que lo apreciamos muchísimo y ahí podemos dar los tratamientos de radiosinobiortesis. Y a ustedes, estimados escuchas, pues muchas gracias por el favor de escucharnos. Nos alegra mucho el poder transmitirle a ustedes estas cuestiones que, como se pueden dar cuenta, puras buenas noticias en este programa. Y bueno, pues los esperamos para la siguiente emisión. Un último comentario. Sí, adelante. Agradeciendo a toda la gente que me mandó saludos y a los magdalenos también, un fuerte abrazo. Los magdalenos, no. Por supuesto, siempre dicen que son los mejores y yo creo que muestra de ellos. Claro, bueno, los esperan en Colombia y en Ibiza, así es de que creo que primero se van a Ibiza y luego a Colombia. ¿No? Esto es la medicina nuclear y la imagen molecular, dos grandes mexicanos especialistas que desde luego poniendo el nombre de México muy en alto. En México hay los mejores y siempre muy agradecidos con nuestros médicos especialistas mexicanos. Aquí los amamos y los respetamos y gracias de verdad por todos sus acompañamientos y sus felicitaciones. Se despide Guadalupe Mayorga. Nos vemos la próxima semana. Gracias, por supuesto, a nuestra gran cortesía Gammagrafía Inmunoanálisis SC. Muchas gracias hasta la bella Cuernavaca, Morelos. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Chao. Bye.